Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Buenos días a los que se acaban de levantar. Vamos a ver si recuperamos esas imágenes desde el monumento a Fray Antón de Montesinos, que fue un religioso dominico en República Dominicana. Todavía no era República Dominicana, en estas tierras. No lo era. No lo era, en estas tierras, y que abogó por los derechos de aquellos que algunos no consideraban personas, los indígenas. El famoso sermón de Adviento, y ocurrió un día como mañana. David Álvarez Martín. Bien, la comunidad de los dominicos llegaron aquí en el año 1510. Antes habían sacerdotes, habían monjes y por supuesto estaba toda la estructura del poder económico y político del naciente imperio español controlando la isla completa. Era la isla que los taínos llamaban Haití y que le pusieron como nombre la Española. Desde que llegaron los dominicos, una comunidad pequeña, comenzaron a reflexionar sobre lo que estaban viendo. Es decir, ellos abrieron los ojos y vieron lo que estaba pasando. ¿Y qué estaba pasando? Que los aborígenes, los taínos, estaban siendo explotados sin misericordia, estaban obligados a trabajar, los lastimaban, se enfermaban y no los atendían. Era una cuestión terrible. Mandaban, los empujaban, muchas veces llegaron a matarlos también. Y entonces ellos deciden, aprovechando la fiesta de Adviento, encarar a sus explotadores, a sus asesinos, encararlos. Y en una misa de Adviento que se va a cumplir mañana, un aniversario más, le piden a Fray Antón de Montesinos, que era el que tenía el vozarrón más grande. Recuérdense que no había equipo de sonido en ese entonces, así que hablar duro ayudaba a la hora de predicar, y ocurre el famoso primer sermón, porque son dos. En ese primer sermón, ellos le sacan claramente a sus compatriotas españoles de que están explotando, dañando, hiriendo a los taínos, están provocando su muerte. En un primer momento lo dicen, es que no se dan cuenta que los trabajos que le hacen que se les muera, pero inmediatamente él dice, no, no que se les muera, es que lo están matando, hay una voluntad de matarlos con esa explotación. Y plantea la gran pregunta del millón, es que no tienen alma, los taínos no tienen alma, no son seres humanos. Entonces, a partir de ese principio, comienza en el mundo entero una reflexión sobre el hecho de la igualdad de todos los seres humanos y de la dignidad de todos los seres humanos. Y acabo de decir que son dos sermones, porque una vez acabó ese, fueron las autoridades, todos los dueños de hacienda, todos los que tenían todo ese sistema de explotación, a la casa de los dominicos y les exigieron que para el próximo domingo se desdijeran y dijeran lo contrario. Bueno, el domingo siguiente lo que hicieron fue decir lo mismo, pero con más fuerza. Entonces, recordarlos es importante, especialmente en un momento en que estamos viviendo como país, donde gran parte de la sociedad dominicana está siendo considerada como no humano. Inmigrantes, mujeres, personas que tienen orientaciones sexuales diferentes y sobre todo la inmensa mayoría de los pobres. Entonces Montesinos tiene una vigencia tremenda. Ojo, cuando Montesinos habló, habían curas aquí en la isla que no estaban de acuerdo con ellos, que estaban de acuerdo con los explotadores. Entonces, hoy en día tenemos que hacernos la pregunta, ¿quién está con lo que Montesinos planteó, que es el Evangelio, y quiénes no están con él? Y bueno, antecedente importante para el derecho de gentes. Totalmente. Y los derechos humanos, todo lo que hoy en día estamos luchando que hay por una ello. crisis aquí de derechos humanos, decía Altagracia, que la escuchaba, y alguna gente le dicen, incluso que podrían ver afectados sus derechos, le habla de derechos humanos y es como si le dijera una mala palabra, entienden Sí. que no comprenden, y el criterio de derechos humanos es la condición inherente a la dignidad De que todos que somos toca iguales. para todas las personas, que es una carta de derechos mínimos a ser tratados con dignidad y con justicia. Perdóname, Edith. Los obispos dominicanos, en la carta que le dedicaron a Trujillo, vuelvan y reléanla, vuelven sobre los derechos humanos.
Dicen todos los seres humanos tienen derecho a trabajar, a ser respetados, a migrar. Ellos vean esa carta, la que ellos en el año 60, enero del 60, vuelven sobre el mismo tema. Que fue después de un largo matrimonio. Sí, que ellos rehicieron sus pasos, y después de un largo matrimonio con la dictadura. No había dictadura en América Latina ni en Europa que no contara con la bendición de los obispos. Se divorciaron. Ellos se divorcian en el camino, cuando ve que la cosa está llegando al final. Sí, es verdad, los obispos se divorciaron aquí como se divorciaron de Franco al final. Claro. Sí. Entonces, no, guardando muy prestigiosos ejemplos, no quiero ser injusta en eso, por supuesto. porque algunos obispos sus vidas estuvieron en riesgo. A Monseñor Relí lo iban a matar el mismo día en que matan a Trujillo. Sí, o sea, que se comprometieron hasta el final. Miren, una cosa que sí queríamos comentarles a ustedes y les agradecemos que estén a esta hora de la mañana. Vamos a tener una conversación con Ramón Emilio Jaques. Él es un catedrático universitario, un cristiano comprometido, y vivió una experiencia. Voy a dejar que sea David que tenga esta conversación con él sobre el tema que estaba planteando ayer de un centro que opera en Santiago. Es un centro para migrantes donde anoche habían unas 400 personas aproximadamente. Cada día son entre 300, 250, 400 personas en un espacio que él está en mejor condición de describir que nosotros. Muy bien, Ramón Emilio, muy buenos días, bienvenido al día. Buenos días, David, buenos días, Edith, y a todos, y buenos días a los oyentes. Nos gustaría que comenzaras haciendo una descripción del lugar, dónde que están siendo ubicados estos ciudadanos haitianos allá en Santiago. Sí, eso, bueno, es que tuve esa experiencia sin andarla buscando. De repente recibí una llamada para que diera algún tipo de ayuda o soporte a esa institución que estaba luchando con ese problema migratorio, con los migrantes que estaban retenidos. Yo ni siquiera sabía dónde era. Y entonces en asociación con esta gente terminé llegando hasta ese lugar. De hecho me llevé a mi niño más pequeño, que si llegó a saber cómo era no lo llevo porque le impactó demasiado. Entonces resulta que el lugar se podría decir que el lugar como espacio vacío es bastante amplio. Ese es el lugar que está destinado a la ONSA. En ese lugar se había hecho también ahí el operativo de registrar los motores, y había bastante espacio, en el espacio abierto. Entonces el lugar está ahí donde está la ONSA, pero en un espacio que está más hacia la rotonda cuando uno ya va a salir a la parada que va a Dajabón. Y entonces el espacio abierto es bastante amplio. Ahora el espacio cerrado que allí hay un saloncito, y entonces había habilitado allí unos vehículos habilitados como prisión, un camión, un autobús y después el salón. Cuando yo llegué, la escena que primero me llegó a la cabeza fueron los trenes que uno ve en películas saliendo a los campos de concentración nazi con los judíos. Fue una imagen horrenda, de repente impactante. El primer impacto fue feo. Okay. Y el olor también saludó temprano. Emilio, ¿por qué el olor? ¿Por qué hay mal olor en esa zona? Resulta que en el salón, según nos explicaron los vigilantes, que dicho sea de paso, los vigilantes acogían bastante bien, ayudaban, colaboraban, vamos a decir, la gente que estaba allí. Ellos me explicaban, dentro del salón hay un baño, pero el baño no tiene agua, y por supuesto, tanta gente haciendo necesidad allí, el baño se tapa y entonces se convierte en una fuente de contaminación y de hedor. Y también entonces la gente haciendo pipí, creo que entonces hacían pipí en botellita y la tiraban hacia afuera, algo así. Sobre todo lo de los vehículos que no tienen baño, los dos vehículos, el camión y el autobús no hay baño, entonces hacían la necesidad en botella y la tiran hacia afuera. Y entonces sobre todo a pipí, pero también había mucho olor a basura, desperdicio. Una cosa que impactaba y que era fea es que todos los bultitos de esa gente estaban tirados afuera. Es decir, la gente estaba dentro en los vehículos y los bultitos estaban todos tirados a la entrada. Tú dices, tú dices los bultos con sus pertenencias, con las pertenencias de ellos. Sí, al aire libre afuera y en el piso. Y entonces ha llovido aquí en Santiago, sobre todo de noche. Supongo que todo lo que estaba ahí se mojaba y se
Sí, no sé lo que tendrían los bultos, pero supongo que ropa y cosas de ese tipo. Entonces, el reguero de bultos más la basura, las botellas y la cuestión, aquello hacía una escena un poco fea. Sí. Y los gritos de la gente, la habladera de la gente. Entonces, esta gente sin Están baño, sin recibiendo, agua. sí, Emilio, están recibiendo alimentación, reciben comida, reciben agua. Bueno, nosotros fuimos ese día porque hasta ese momento nadie le estaba suministrando nada. Entonces nosotros fuimos ese día y con lo que se pudo recaudar y esta institución que le llaman Monda, fuimos, llevamos agua, pan y jugo. Es decir, le dimos cena de pan y jugo y agua. Eso cenaron esa noche. Ya al día siguiente se consiguió que desde los comedores económicos le llevaran, creo que le llevaron 2 comidas. Le llevaron comida ya un poco tarde, en la tarde, y le llevaron cena. Eso me gustó, sentir que tenemos autoridades que por lo menos oyen e intentan suplir algo, porque la primera escena, cuando yo llegué, que digo que sentí que me estaba subiendo a un vagón de un tren de un campo de concentración nazi, sentí que era feo ser parte de una situación así. Pero al enterarme que las autoridades escuchan, que las autoridades colaboran, quieren mejorar, vale decir, me sentí aliviado, porque ayer, antes de ayer y ayer, las autoridades suministraron comida. Emilio, lo que no está corregido es la asignación y la higiene. Ok, Emilio, para terminar, ¿cuántas personas habían y cuánto tiempo duran en ese lugar? Porque tengo entendido de que los mueven rápidamente a otros lugares. Sí, el asunto es que esa gente llega a ese lugar desde otros lugares donde por lo general lo tienen retenido entre 1 o 2 días y en otro 1 y 2 días. Entonces a mí me contaron los muchachos que estaban allí, la gente me voceaban que ellos tenían hasta 5 días allí. Y que después entonces lo llevan a Dajabón y que una vez que llegan a Dajabón, no necesariamente de inmediato lo entregan, sino que a veces también duran un par de días retenidos en Dajabón. O sea que entre una cosa y otra pueden durar bastantes días. Y ciertamente van pasando, no son la misma gente. Ok, Emilio, pues mira, muchas gracias. Yo creo que no somos privilegiados de tenerte a ti como testigo de esa situación tan dolorosa y saber que hay dominicanos y dominicanas que no participan del daño que se le está haciendo a estos hermanos haitianos y que al contrario son solidarios. Muchas gracias, Emilio, por este testimonio que nos estás dando y más que acabamos de hablar de Montesinos y lo que todo esto implica. Muchísimas gracias, Emilio. Ok, hacemos bien. Gracias a Ramón Emilio Jaques. Vamos a ir a la pausa, agradeciéndole a ustedes la sintonía que nos prestan a esta hora. Cuando regresemos estamos con Altagracia Ortiz Gómez. Vamos a hablar de su libro. También tenemos hoy a Aramis Villalona, que viene con Maribel Contreras. Así que, señor director, hacemos el cambio. Solo decirle de lo que decía Emilio, que en la cuenta de Twitter de Susi Pola pueden encontrar el lugar, la dirección donde pueden aportar. Están pidiendo ayuda. Ropa, por ejemplo, hay 18 grados de temperatura en Santiago y esa gente está con la ropa puesta. Entonces, si llevan algunas sábanas, ropas, todo eso se necesita. Hay organizaciones y Susi Pola está comprometida con eso también, que están llevando a ciertos aportes, si tienen ropas y toallas sanitarias para las mujeres que se la llevan de paso, es más rápido. Ese tipo de cosas, pues, y agua embotellada. Hacemos el cambio y regresamos de una vez. Uno de los periodistas de ese grupo Clarín, de apellido Santoro, fue el autor de un libro que se llama La Ruta del Dinero K, donde supuestamente él demuestra todo el dinero que se robaron los Kirchner, Cristina Fernández y su familia, ¿no? Y que fue enviado a las Islas Seychelles. Bueno, toda esa información es absolutamente falsa, o sea, está demostrado que no se robó. ¿Cómo se sabe que es falso? O sea, se sabe que es falso porque las investigaciones han determinado que nunca se depositó ningún dinero en las Islas Seychelles ni en ningún otro paraíso fiscal, y que además de eso, el manejo que ha tenido el kirchnerismo de los dineros públicos ha sido absolutamente transparente. O sea. El Día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.